Bueno, en esta demo lo que vamos a hacer es el tratamiento de transformación de un fichero XML. En este caso, fijaros que la estructura es muy simple. Tenemos un catálogo de CDs, por lo tanto el nodo repetitivo es CD y cada uno de los CDs pues contiene una información. En realidad lo que vamos a hacer es transformar una salida de este fichero XML de manera que me muestre, por ejemplo, en una tabla los títulos y el artista. Para ello necesitamos crear un fichero de transformación y esto lo vamos a hacer siempre con un fichero de tipo XSLT y vamos a escoger la versión 2 y una estructura de salida genérica. Le vamos a dar al OK, nos va a crear la estructura de inicio, que es esta que veis aquí arriba, de la que debéis tener cuidado para especificar el método de salida. En este caso yo no quiero salir o transformar un fichero XML en otro XML, sino que lo voy a hacer en otro HTML. Siguiente paso sería la transformación inicial, por lo tanto nuestra transformación inicial siempre se debe basar en lo que se llama en XSLT una template o plantilla, y esto se hace colocando el espacio de nombres template. Para saber cuándo tiene que aplicar esta plantilla le tenemos que decir que encuentre algo, y este algo siempre tiene que ser un elemento único. Un elemento único en el XML, acordaros que es el elemento raíz, que es este de aquí, o en nuestro caso también lo podríamos tener como catalog, porque también es un elemento único, solo está una vez. Cualquiera de ellos nos vale. En principio yo lo voy a dejar como raíz. Voy a cerrar este tag y fijaros que lo que va a hacer el fichero de transformación es aplicar lo que aquí se encuentre tantas veces como encuentro este elemento de aquí. De ahí lo importante de decirle que el elemento que esté aquí solo sea una vez, porque yo quiero que aquí se aplique los elementos del HTML únicos. ¿Cuáles son los elementos de HTML únicos? Pues estos de aquí, de los que a mí realmente solo me interesa el body, que es donde yo voy a trabajar inicialmente. En el resto ahora de momento, como es una demo, tampoco hace falta gran cosa. Yo aquí en el body puedo decirle pues tabla de artistas del catálogo. Me da un poco igual qué estructura tenga, etcétera, etcétera. Vigilar los tags de inicio. Y ahora viene aquí el segundo elemento de transformación que queremos hacer. Es decir, aquí solo me va a aparecer cuando lo transforme una sola vez y yo quiero que me empiece a mostrar una tabla. Por lo tanto, le voy a indicar que quiero que me muestre una tabla. Y además le voy a colocar a esta tabla, como ya sabemos hacerlo, un borde para que se vea algo. Esta tabla me va a colocar, si queréis, el cuerpo de la tabla, que lo voy a quitar para que sea más simple, y le vamos a colocar una cabecera. Esta cabecera de la tabla va a ser el artista y si queréis podemos colocar también, como hicimos en clase, el título. Por lo tanto, yo aquí voy a colocar dos columnas. Una va a ser el artista y otra va a ser el título de la canción. Vale, tal cual lo tengo, la salida que me daría esto sería una sola tabla con una sola fila. Evidentemente yo quiero que en cada una de las filas me vaya sacando pues este título y este artista, este título y este artista, etcétera, etcétera. Y para eso debemos buscar una estructura, una estructura de bucle que me recorra cada vez que encuentre un CD, tantas veces como sea esto. Si yo esto lo visualizara tal cual, es decir, lo puedo guardar, voy a llamarle catálogo a la salida, simplemente para acordarme. Quisiera ver cómo se está produciendo esta salida, me tendría que ir al menú de transformación, indicarle sobre qué fichero estoy trabajando, en mi caso se llama catálogo, que está aquí, este fichero XML, y darle para visualizar la salida. De momento fijaros que es lo que hemos previsto, tenemos un título, tabla de artistas del catálogo, y de la tabla solo tengo la primera cabecera. El texto de lo que estamos sacando de este XML es esto, lo que acabo de hacer, no es gran cosa. Lo cierro. Continúo trabajando con mi catálogo. Y ahora lo que voy a hacer es introducir la segunda estructura fundamental para transformar ficheros XML, que es un for each, un bucle que me ayuda a recorrer elementos cuando los encuentra.
y yo lo que voy a decirle es que recorra cada vez que pase por la raíz los nodos CDs. De manera que yo le tendría que decir aquí que encontrara los nodos CDs. Pero el problema es que en la transformación yo le estoy indicando que esta plantilla ahora se encuentra en la raíz. Por lo tanto, desde la raíz no va a encontrar un nodo CD, si me fijo aquí. Sino que tengo que ir antes a catalog para que lo haga. Por lo tanto, aquí le diría simplemente catalog CD. Vale. Cuando entra dentro de este bucle, va a hacer lo que yo quiera con esto. Es decir, va a encontrar 20 CDs, pues 20 veces me va a ejecutar el código que yo ponga aquí. En mi caso, lo que yo quiero es que me printe un TR en cada una de ellas. Es decir, cada vez que encuentre un CD, yo quiero que me printe un TR, es decir, una fila, y unas celdas. En estas celdas yo voy a indicar que me coloque algo. Aquí sería, por ejemplo, artista, y si copio y duplico esto, sería título, por ejemplo. Es una tontería, pero para que veáis lo que va a hacer, efectivamente, si vuelvo a hacer esto, fijaros que me ha repetido esto tantas veces como CD se encuentra. Por lo tanto, esto es lo que yo quería hacer. Vale. Evidentemente lo que no quiero es que me haga y que me printe siempre título y artista. Lo que voy a hacer es que me extraiga el valor de artista, que es artist. Y para esto vamos a utilizar la última estructura de la demo, que es XSL value of, es decir, obtenga el valor del nodo seleccionado que yo te diga. En este caso va a ser artist. Este es mi elemento que yo quiero seleccionar. Si queréis lo puedo cerrar. Y si repito esta estructura para el título, me pondría aquí y en lugar de artist sería título. Si yo ahora lo recorro, fijaros que ya tengo la estructura con toda la información del fichero XML extraída perfectamente y tal como se ha ido creando o generando esta tabla de forma automática a partir de un fichero XML. Pues en realidad los ficheros de transformación se van a basar en unas estructuras que vamos a manejar con 3 o 4 o 5 quizás estructuras para recorrer los nodos y unas salidas o métodos para poder comprobarlo.